Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos haciendo todavía experimentos, si es mejor entre semana en la tarde, noche o el sábado en la mañana, ¿sí? El jueves tuvimos un poco más de gente, pero lo más importante sobre todo es cuando no levantas panaceas, ¿no? Que eso es lo interesante en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que hay mucho charlatán en este tipo de temas. Y se los digo como doctor también porque batallé para encontrar a los buenos. No fue fácil, ¿sí? No es fácil encontrar a los buenos. Ya me tardé como 2-3 años en encontrarlos y ya. Por fin ya sé quién está haciendo las cosas serias, ¿sí? ¿Te sigue? Y esto me gusta porque es sueño, es mito o real, o es una realidad la que sigue. ¿Sí? Si me dicen, oye, ¿cuál es la receta para un ser humano? Si lo viéramos químico, ¿sí? Son varios litros de agua, varios kilos de carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, una pizca de potasio, azufre, cloro. Lo revuelves y no sale ni para una carne asada, ¿verdad? Pero de eso está compuesto el ser humano. Estos son los elementos que conforman al ser humano. La que sigue, por favor. Si queremos uno de 70 kilos, ahí les va el aproximado. 49 kilos de agua, 13 kilos de carbono, vean, ¿sí lo ven? Los juntas y pues no sale ni el desecho de la carne asada. Y esa es la realidad. No somos solo química, ¿sí? Pero ahorita la industria farmacéutica nos ha llevado a pensar que somos pura química, ¿sí? Y no somos solo química. La que sigue, ¿sí? Esto es lo más importante. Tenemos que reconocer a la célula como la unidad estructural y funcional más pequeña que existe. Esta es la unidad funcional del cuerpo humano, es más, de la vida. La que sigue. Incluso hay unos organismos que son unicelulares, las bacterias, ¿sí? Es decir, una bacteria es un ser vivo y es una sola célula, ¿sí? Es decir, es la unidad, eso comprueba simplemente que es la unidad funcional más pequeña. Estamos bien, gracias. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Al cuerpo humano lo componen entre 10 y 100 millones de células, ¿sí? Existen aproximadamente 200 tipos diferentes, es decir, existen 200 tipos diferentes de células. Y lo más interesante es que cada una, ¿sí? Cada tipo es diferente. Una célula tiene la información a lo que está diseñada, no tiene toda la información de todas las células, ¿sí? Por eso no es tan fácil este tipo de situaciones de las células madre. ¿Sí? ¿La que sigue? Y todas derivan de la célula madre embrionaria, es decir, cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide, todos los 200 tipos celulares nacen de una sola célula, ¿sí? Que es la célula madre embrionaria. La que sigue. Una célula mide aproximadamente 1/100 de milímetro, ¿sí? Yo les pongo así, si cada célula fuera una persona del cuerpo humano, cubrirían un área mayor a México, el cuerpo humano. La que sigue, por favor. Hay un tipo de células que solo se encuentran en un tejido o en un órgano. Por ejemplo, las células del hígado solo están en el hígado. Las del corazón solo están en el corazón. Pero hay tipos celulares que están en diversos tejidos, en diversos órganos. Por ejemplo, las que hacen los fibroblastos, ¿sí? Las que hacen todo lo que es tejido cicatrizal. Y los endotelios son los vasos. Están en muchos tejidos. Estas células están en muchos tejidos. Pero hay un tipo de células que son totalmente especializadas. ¿La que sigue? Y lo hay que recordar que la célula hace tejidos. Un conjunto de tejidos hace los órganos, un conjunto de órganos hace los sistemas, y entre todos los sistemas se hace el ser humano. Vean la complejidad que existe del ser humano. Es increíble, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y la célula, igual que la sociedad, digo yo, ¿sí? Igual que la sociedad, igual que el trabajo, igual que la casa, requiere dos situaciones fundamentales para que trabajen en forma conjunta y armoniosa, que son organización y comunicación. Esto es básico, ¿sí? Esto es básico para que el cuerpo humano se mantenga sano, se adapte a los cambios, ¿sí? La que sigue, por favor. Y lo que la diferencia principalmente es la organización. La que sigue. Si me hizo, por ejemplo, en neuronas, fíjense cómo existen aproximadamente 86 millones de neuronas, y cada una se conecta con 10 a 200,000 compañeras.
Vean lo increíble de la comunicación que existe en el cuerpo humano. Y aún así no la acabamos, ¿eh? Y la velocidad es de 360 kilómetros por hora. A esa velocidad se conducen las neuronas. La que sigue, por favor. Que son las del sistema neurológico, ¿sí? Y luego además de eso, oye, el sistema se comunica, ¿no? Al parte del sistema se comunican entre ellos y se comunican con otros sistemas. Por eso a mí me da mucha pena, ¿sí? Sobre todo en hospitales muy grandes, ¿sí? Por no decir nombres, ¿sí? Y sobre todo con pacientes que están muy orgullosos porque dicen, es que yo tengo mi neumólogo y tengo mi neurólogo, y ahorita que estoy internado viene el cardiólogo y el nefrólogo. O sea, ella está orgullosa porque tiene como 5 o 6 doctores, y le digo, ¿y quién la ve toda junta? No, pues cada quien ve lo suyo. Y no se hablan entre los doctores. Aquí hay doctores. ¿Es cierto o no es cierto? No se hablan entre los doctores. Cada quien deja su receta y no le dice al otro, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? Se juntan, cero. Cada quien deja su receta, va al horario que puede y le pasa visita. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que cada quien ve lo suyo. Pero yo digo que es válido el tener las especialidades. Es decir, no estoy en contra de eso. Lo que sí creo, ¿sí?, es que alguien debe llevar mano. Digo yo, llevar mano. Es decir, alguien debe tomar el control del paciente y él es el que debe dirigir, ¿sí?, todo el proceso. Obviamente asistiéndose con especialistas, si es necesario, pero alguien debe ser el responsable. Puede ser el médico familiar, puede ser el internista, puede ser el cardiólogo, ¿sí me explico? Pero que alguien realmente controle a todos los demás doctores. La que sigue. Un claro ejemplo de comunicación en los sistemas es lo que ocurre con la cortisona o los esteroides. Fíjense cómo se usa para disminuir al sistema inmune, pero deriva de las glándulas. Claramente te está diciendo que hay una comunicación entre los sistemas. La que sigue, por favor. ¿Qué es la salud? Siendo estrictos, salud es un estado continuo en el cual el cuerpo se tiene que adaptar a los cambios. Y esa capacidad de adaptación es la que te mantiene sano. Es decir, el cuerpo humano tiene que adaptarse a los cambios, ¿sí? Tiene que adaptarse a las situaciones, tiene que recuperarse de las agresiones que sufre diariamente. ¿Y quién creen que se encarga de eso? Las células madre. Esa es su principal función, es adaptarse a los cambios, regenerar lo que se esté lastimando. Esa es su principal función. La que sigue. Y este criterio de equilibrio y respuesta adecuada es fundamental para mantenerse. Y en esto las células madres son las esenciales, son las básicas. Por eso a mí me da pena cuando los doctores dicen, no, yo no creo en las células madre. No te enseñaron lo más básico de la escuela, ¿sí? Porque obviamente las células se están muriendo, ¿sí? Alguien las tiene que regenerar, ¿no? ¿Sí? Obviamente lo que sí estoy de acuerdo con ellos, ¿sí?, es que todavía no se ha demostrado muy claramente su utilidad para muchas enfermedades, ¿sí? Eso es válido, es cierto, pero de eso a que no existan es totalmente diferente, ¿sí? La que sigue, por favor. Y también porque se ha manoseado mucho el término, ¿eh? En eso estoy de acuerdo. Y siendo estrictos, les pongo células madre, pero ahorita les voy a decir que ese no es nombre correcto, ¿sí? Se conocen así, pero no es el nombre correcto, ¿sí? Esto empezó desde hace 20 años, no es nuevo, ¿sí? Esto no es nuevo. Lo que pasa es que cada vez se le está tratando de encontrar una mayor utilidad. Es decir, se le está tratando de encontrar su uso. La que sigue, por favor. Siendo estrictos, ¿qué es una célula madre? 2 características deben tener para que se consideren células madre, ¿sí? Una es que se hagan más de sí mismas, es decir, que se puedan hacer otra célula madre, ¿para qué? Para que se mantenga el cuerpo humano vivo, ¿sí? Y la otra característica es que en caso de una agresión o una lesión, ¿sí?, se puedan diferenciar en el tejido que el cuerpo requiere. Esas son las características de la célula madre, ¿sí? Hacerse más células para que el cuerpo se mantenga vivo o diferenciarse en lo que el cuerpo requiere. Esa es la verdadera célula madre. La que sigue, por favor. Madre solo hay una, ¿sí? Pero células madre hay muchas. Es decir, no hay una sola célula madre, ¿sí? Estamos hablando de la embrionaria, pues ya estamos hablando del cuerpo humano de ahorita, ¿sí? Hay muchos tipos de células madre, ¿sí? Ahorita les voy a explicar por qué, ¿sí? Antes se pensaba, ¿sí?, por ejemplo, y es bien interesante porque el que acuñó el término célula madre, que está mal traducido, ¿sí?, porque fue el término que se llamó stem cells en inglés, y stem cell significa como célula troncal, que viene del tronco, ¿sí?
y se tradujo al español a célula madre. Sí se manejan algunas células troncales, pero suena muy feo, ¿verdad? Entonces casi no se usa, pusieron células madre. Pero el nombre stem cells, el que acuñó el término fue el doctor Arnold Kaplan, fue hace más de 20 años. Y el doctor Arnold Kaplan dice que se equivocó. Después de 20 años dice, me equivoqué. No son células madre. No, el término está mal hecho. Simplemente, o sea, dijo, sí existen, pero el término está mal. No se llaman células madre o stem cells. Dice que son células medicinales. Es decir, esas son las células que nos mantienen vivos. Son las células que nos dan la medicina propia, ¿sí? No química, ¿sí? Entonces ahora le llaman medicinal signal cells. Es decir, son células de señales medicinales, ¿sí? Entonces el término correcto ya no se usa stem cells. Bueno, el que lo acuñó dice que ya no se usen, pero como fue tan popular se sigue usando, ¿sí? La que sigue. Las células madre, por su potencialidad, es decir, la capacidad que tienen de diferenciarse, hay unas que se hacen muchos tejidos, casi todos los tejidos, toti. Hay unas que se hacen varios tejidos, estas se parecen mucho, son algunos tejidos, y estas dos de abajo solo hacen un tipo de tejido, y todas son células madre. ¿Sí? Por eso la célula madre es tan diferente, es tan variable, y por eso está tan manoseado el término, porque a veces también no nos ponemos de acuerdo entre los médicos. La que sigue, por favor. Y ya si hablamos por su localización, podemos hablar de 3 tipos de células. Las embrionarias, las de las primeras semanas de la gestación, ¿sí? Esas son las únicas células que son pluripotenciales. Es decir, esas sí pueden hacer muchos tejidos, ¿sí? Pero desde pasando la etapa embrionaria, que son las primeras 2, 3, 6 semanas, ya son células fetales o adultas. Estas solo hacen algunos tipos de tejidos, no hacen todos, ¿sí? Y esas se llaman multipotenciales, es decir, sí tienen capacidad de hacerse algunos tejidos, pero no todos. La que sigue. Hay unas muy interesantes que son las pluripotenciales de laboratorio. Es bien interesante. Acuérdenme agregar aquí una diapo bien interesante. Esta fue lo que ganó el premio Nobel hace varios años. Obviamente en laboratorio, al paciente le quitaban células de la piel, que se llaman fibroblastos. Les inyectaban virus y regresaban genéticamente a esa célula a una célula madre por inyección de virus. Esto se ganó el premio Nobel, ¿sí? Es decir, por eso también en los últimos años ha ganado mucho la investigación en células madre. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Sí? Esto solo está en investigación. Esto no se aplica en la clínica en ninguna parte del mundo. Está en investigación. Porque pueden regresar, pero son tendientes a desarrollar tumores. Estas sí pueden desarrollar tumores. Las que son de laboratorio, pero que son inducidas, ¿sí? Las que son de laboratorio, que nos venden, de bancos, por ejemplo, esas no pueden crear tumores, ¿sí? Porque no las regresan genéticamente. Esta, como la pueden regresar genéticamente, no sabe uno la célula cómo pueda responder, ¿sí? Por eso están en investigación. Pero estas células son muy interesantes, sobre todo en un futuro, para desarrollo de órganos, ¿sí? Estas son bien interesantes en un futuro para desarrollar órganos, con la ausencia que hay ahorita, o falta de órganos, ¿no? Esto es lo que tiene futuro, ¿sí? Pero está en investigación, ¿vale? La que sigue, por favor. Si me dice, oye Ramiro, ¿y cuántas células madre existen? Del total de células madre que existen, ¿cuántas son madres de veras del cuerpo humano? El 0.2%. Este 0.2%, algunos dicen 0.02 y otros dicen 0.2%. Este 0.2% es el que hace que el cuerpo se esté regenerando segundo a segundo. No digo día a día, es segundo a segundo. Este 0.2%. Estas son las células madre que existen en el cuerpo. La que sigue, por favor. ¿En dónde se localizan? Esto es lo más interesante. La que sigue, por favor. Eso se descubrió hace poco. Están alrededor de los vasos sanguíneos. Se llaman pericitos. Significa alrededor de los vasos sanguíneos. La que sigue. Y esta fue de las primeras radiografías, mire, 2008. Este es el vaso sanguíneo. Estas células que ven aquí, estas son las células madre. Por eso pueden responder ante cualquier lesión, porque están cerca de los vasos sanguíneos. Pero también por eso tienen limitaciones, porque si es un tejido como el cartílago, como los discos, que no llevan vasos, ¿qué cree que pasa?
su capacidad de recuperación es muy baja. Es lógica elemental. ¿Sí? Es lógica elemental. Por eso no hay magia en esto. No hay magia en esto. ¿Sí? Entonces, estos son, la que sigue por favor. Y hay de varios tipos. Son diferentes todas. ¿Sí? Porque acuérdense que hay muchos tipos de células madre. ¿Sí? Entonces están alrededor de los vasos. Por eso, ante cualquier lesión, inmediatamente responden. ¿Sí? Y es un concepto que tenemos muy mal los médicos. Voy a decir mi punto de vista, lo que digan aquí los colegas es válido y me lo pueden contestar o decir que no es cierto. La lesión aguda es buena. La lesión aguda es buena. ¿Sí? Es decir, cuando alguien se golpea, se hincha, lo último que debe evitar, ¿qué creen que es? La inflamación. O sea, el tomar antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque la inflamación es el proceso natural del cuerpo de repararse. Por eso la gente empieza a depender de diclofenaco, de sulindaco, de piroxicam. ¿Por qué? Porque inhibieron el efecto natural de reparación. Pero así nos enseñaron en la escuela. Porque cuando vamos a los congresos, pues nos lavan el coco, ¿verdad? Y nos dicen que el antiinflamatorio es muy bueno. Y les voy a decir por qué también da la sensación, porque es lógico lo que hacen, ¿no? Porque como te quita dolor, la gente piensa que ya está mejor, porque le quitó dolor. Pero hay que recordar que el dolor es un aviso de daño. El dolor es el aviso de daño. Entonces te estás ocultando el aviso de daño. Entonces te vas a seguir lastimando y no se va a reparar. O sea, las dos cosas. Te sigues lastimando porque estás ocultando dolor. Y dos, inhibe parte del efecto de la inflamación. No crean que inhibe toda la inflamación. ¿Sí? Tampoco es cierto. El cuerpo tiene una capacidad increíble que a pesar de que tomas antiinflamatorios muchas veces repara. ¿Sí? Pero hay veces que no. Por eso hay gente que queda lastimada, por ejemplo, que se tuerce el tobillo. ¿Sí? Y que a cada rato ya se está torciendo el tobillo. ¿Por qué? Porque nunca se alcanzó a reparar. Porque se trató mal. ¿Sí? Una lesión ligamentaria de rodilla sencilla, de ligamentos. ¿Sí? Entonces, la lesión de hombro, todo ese tipo de lesiones articulares que son de tejidos fibrosos, ¿sí? Si inhibes el efecto de reparación, es peor. Entonces, si me dicen, ¿qué haces cuando inyectas, por ejemplo, ozono? ¿Qué haces cuando inyectas células, cuando inyectas plasma? ¿Por qué algunos van con las abejas y dicen que les funciona? Les ha tocado escuchar gente que dice que hagan los piquetes de abeja y les ayuda. ¿Por qué creen? Estimula la inflamación, y al estimular la inflamación, la quiropráctica funciona, desde mi punto de vista, parte así. ¿Sí? Es crear microlesiones controladas, esa es la diferencia. Son controladas, que hacen un efecto de reparación controlado. ¿Sí? Así funcionan muchas terapias. Las ondas de choque, ¿sí? Los que van con el sobador y que los jala de todos lados y los estira y que dice, oye, siento salir bien, ¿sí? Porque creó un proceso inflamatorio que el cuerpo en lo que lo repara a lo mejor sí te ayuda, ¿sí? Cuando estabas que el cuerpo ya no repara. Lo que es muy malo es la inflamación crónica. La inflamación crónica, la que es sutil, a través del tiempo, el cuerpo se va adaptando y ya no responde, ¿sí? Y ya no responde. La inflamación crónica es mala, ¿sí? La inflamación aguda es buena, ¿sí? La que sigue, por favor. Al ser pericitos, pues te dice, en cualquier sitio donde haya vasos, tienes capacidad de reparación. La que sigue. A menos de que ya estés como el doctor Ramírez de acá. Todavía no llego, pero ando cerca, no sé. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Vean, cuando nacemos, si contáramos, oye, tú naces con el 100% de tus células. Bueno, a los 18 años ya nada más te queda el 40. A los 30, 25, arriba de 60. Por eso es que la gente mayor tiene menor capacidad de reparación. Porque ya no cuenta con las células madre con las que nació. Por eso yo creo que aquí los doctores que están dicen, oye, una fractura de niño, de la mano, no, hombre, a las 2 semanas, 3 semanas ya el cuerpo anda jugando y haciendo lo que quiere. ¿Sí? Yo que me fracturé hace 2 meses sigo batallando. ¿Sí? Si tuviera 11 años ya estuviera jugando, haciendo lo que yo quisiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente mi reserva, las células que me tratan de reparar, ya no están en la que sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una lesión y la célula, el pericito, la célula madre, que está dormida, porque no hay lesión, está expectante, por no decir dormida, está expectante, ¿sí? Se activa y ahora sí se hace una célula regenerativa. Hay que decir a Marijose que nos la haga en español. Como ven, no es mía, es del doctor Kaplan el que desarrolló el término stem cells. Entonces, esto es lo que sucede.
Es una célula que está expectante. Mientras no haya lesión, no actúa. Hay lesión, actúa. La que sigue. Y lo más interesante, ¿sí?, es que, esta también, ¿no? Y sí las tengo, fíjate, pero no sé por qué no las agregué. Tiene muchos factores de reparación. Las células madre liberan muchos factores de reparación. Por eso el doctor dice, son células medicinales, porque tienen todas las químicas de reparación, está dentro de ellas. La que sigue, por favor. Y este es bien interesante, es la respuesta a la lesión. Es decir, si es un adulto, ¿sí?, el problema que tenemos es que tenemos una lesión aguda, ¿sí?, y a través del tiempo, esta es la magnitud de la lesión y este es tiempo. La capacidad de reparación que tenemos no es tan buena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mucha cicatriz. Esta es lógica elemental, ¿eh? No creas que estamos descubriendo nada, es lógica elemental. Y a mí me da pena que los doctores no sepan, ¿sí? ¿Qué es lo que intentamos con este tipo de terapias? Intentamos, ¿sí se fijan? No le estoy diciendo aseguramos, porque nadie puede asegurar nada, ¿sí? Pero intentamos, ¿qué es? Auméntale factores de reparación, auméntale células de reparación. ¿Para qué? Para que la cicatriz sea menor. Es decir, ¿qué estamos incrementando? Lógica elemental, factores de regeneración, factores de reparación, ¿sí? Por eso también es muy importante los tiempos de cuando lo hacemos, ¿sí? Y eso sí está en investigación. O sea, pueden decir que uno que a lo mejor es a los 5 días de la lesión medular, otros dicen que espérate 3 semanas a que pase un poquito más el proceso inflamatorio agudo, ¿sí? La que sigue, por favor. Y obviamente en esto hay mucha, ¿sí? Hay otros que dicen que para ser considerada célula madre debe proliferar, hacerse más células madre, producir otras, tener capacidad de regenerar tejido y ser flexible. Es decir, estamos hablando casi de lo mismo, pero ellos le agregan más otros 3 factores. La que sigue. Oye, Ramiro, ¿dónde hay mayor número de células en el cuerpo humano? En la médula ósea e interesantemente en la grasa. Algunos de los que estamos aquí somos un banco de células, ¿verdad? Y suena muy lógico decir, oye, ¿y por qué si la grasa? Entonces la grasa es buena. No, porque volvemos a lo mismo que comentamos la vez pasada, ¿sí? Las células madre, hay muchas en la grasa, pero es en inflamación crónica, y en inflamación crónica esas células no jalan. Ese es el problema de esto, ¿sí? Por eso nos reímos y todo, también nosotros, ¿sí me explico? Pero dices, pues entonces los obesos tienen más células madre. Técnicamente sí, porque tienen más grasa, ¿sí? Pero son células que están muy expectantes y están muy crónicamente inflamadas, ¿sí? Son poca capacidad de respuesta, ¿sí? Las más comunes son esas. Generalmente nosotros trabajamos con médula ósea y grasa. Hay también en los dientes, falta agregar dientes, fíjate, la pulpa dental. Por eso algunos que les quitan los dientes los mandan a cultivo. La pulpa dental tiene muchas células madre también, ¿sí? Pero las que generalmente se utilizan de banco, cuando pedimos de banco, es grasa, médula ósea y pulpa dental. Algunos utilizan también cordón umbilical, ¿sí? Menos estudiadas, pues de otros órganos. La que sigue. De la menstruación sacan células madre. En Asia están utilizando mucho la menstruación para sacar células madre. Del sangrado. ¿Sí? ¿Para qué sirven las células madre? Reparación, regeneración. Por lo tanto, son fundamentales para mantener el estado de salud. La que sigue. Obviamente las células madre, técnicamente en laboratorio sí se puede hacer esto. Es decir, en laboratorio hay sustancias con las cuales tú haces que una célula se haga corazón, se haga hígado, se diferencie. En vivo, nadie ha demostrado que esto se haga en el cuerpo humano, ¿eh? ¿Sí? Nadie ha demostrado que esto se haga en el cuerpo humano. En laboratorio sí, en el cuerpo humano no, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque es bien difícil. Es bien difícil demostrarlo, pero en el laboratorio sí sucede esto. La que sigue, por favor. Y lo más interesante, y ahí es donde viene más confusión, muchas células no son células madre, se llaman células progenitoras. ¿Por qué? Porque solo o hacen un tipo de tejido o no se pueden dividir en forma ilimitada, es decir, tienen una capacidad de división limitada.
Entonces, por eso todavía viene otro término más complejo, o sea, célula progenitora, no es célula madre, es célula progenitora, ¿sí? Entonces, es bien interesante esto, ¿eh? La que sigue, por favor. Por eso van a haber mucha confusión. Pero vean esto, las células progenitoras, no células madre, ¿sí?, de la sangre, producen alrededor de 2 billones de eritrocitos cada segundo. Es llenar 40 estadios, hoy no va a estar lleno, ¿verdad?, pero es llenar 40 estadios BBV cada segundo. ¿Sí? Vean la capacidad del cuerpo humano, ¿sí?, de regenerarse, de repararse. Pero estas no son células madres, son células progenitoras. La que sigue. Y estas son, obviamente, es otra cualidad. La que sigue, por favor. ¿Para qué les hablo ya más de esto? Pero son células progenitoras. Y las células madre influyen sobre las células progenitoras, ¿sí? Pero no son, esas células no son madres, son células progenitoras. Pero las células madre también las controlan. Eso, como las mamás de nosotros, ¿verdad?, controlan a todos. Estas también controlan a todos, ¿sí? En la médula, vean en la médula, perdón. En la médula, las células madre de la médula solo son el 0.01, ¿sí? Son el 0.01 y son las que controlan toda la sangre. Que se hagan eritrocitos, leucocitos, todos los componentes de la sangre, ¿sí?, se hacen por células progenitoras. Pero las células madre en este porcentaje son las que regulan a todas. La que sigue, por favor. Ahí es donde vienen las células guardadas de cordón. Yo le guardé a uno de mis hijos, a los otros ya no, porque de repente dije, no es cierto. Después digo, no, se los hubiera guardado, porque no deja de ser un seguro biológico, que no sirve para muchas cosas. Solo sirve principalmente para enfermedades de la sangre, porque en general, ¿qué colectamos? Hematopoyéticas. Sí hay células madre ahí, pero muy poquitas. Pero células hematopoyéticas sí hay muchas. Entonces, es como un seguro biológico de algunas enfermedades de la sangre. Porque si me dice, oye, ¿por qué es típico? Me dice, es que mi hijo tiene guardadas células de cordón y mi nieto y esto y lo otro. Déjenselas a él. Mejor las suyas las sacamos de ustedes o de un banco, ¿sí? Porque las células madre tienen una capacidad bien interesante. Son inmunoevasivas. ¿Qué significa eso? El sistema inmune no las detecta, ¿sí? Puedo sacar las tuyas y las puedo inyectar a cualquiera de los de aquí. Y si son células madre reales, no hacen reacción biológica. No necesitas hacer pruebas cruzadas ni nada de eso. Porque las células madre tienen esa característica. No las detecta el sistema inmune, ¿sí? Entonces, las del ser humano se las puedes inyectar a caballos, a ratones. Por eso cuando dicen, es que los estudios de FDA, que controla mucho de esto en el mundo de la regulación, dices, ¿quieres que al ratón le dé Alzheimer? ¿Sí? Y le quieres inyectar células madre de humano para tratar el Alzheimer del ratón, ¿sí? O sea, tampoco es lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque son células madre de humano que se utilizan para ratones, para caballos y todo eso, ¿sí? Obviamente se las pueden sacar a ellos, pero me refiero, como son células que se van a usar en humanos, quieren que utilicen células de humano, pero enfermando ratones, enfermando marranos, chivos, y dices, pues no es lógico, pero aún así no hacen reacción, porque son inmunoevasivas. No, lo que pasa es que hace como 20 o 30 años se empezaron con borregos no natos y fue en Suiza. Y esa, siendo estrictos, sí, de ahí sacaban las células. Pero realmente es bien interesante, porque siendo estrictos, no eran células madre, ¿sí? Pero sí hacen cambios biológicos, ¿sí? Es, por ejemplo, los que, ahorita me da pena porque se utilizan en jabones, champús, sprays y lo que ustedes quieran. ¿Saben? La célula madre es bien susceptible a morirse. Tiene que estar en su nicho, si no se muere luego. ¿Sí? Incluso se los pongo bien sencillos, cuando nos los mandan de banco, ¿verdad? Nos las mandan de banco, con viabilidad del 90 y tantos %, es decir, vivas, ¿sí? Llegan aquí, ya la viabilidad bajó, ya se murieron muchas, ¿sí? Y si las dejas en el calor, se mueren en un ratito, tienen que tener una cadena de frío, ¿sí? Entonces, no es cierto, ¿sí? No es cierto. Pues después les platico algo bien interesante. Si tenemos tiempo, ahorita les platico algo bien interesante de eso. La que sigue, por favor. Por ejemplo, el sistema esquelético, los huesos.
Cada 10 años tenemos huesos 100% nuevos. Cada año se cambia el 10% de nuestras células de hueso. ¿Quién cree que se encarga de eso? La célula madre. La que sigue, por favor. Y es bien interesante porque se pueden utilizar para osteoporosis. Se pueden utilizar para osteoporosis. Lo que pasa es que yo me anuncio diciendo que esto ayuda contra la osteoporosis. Se vienen las casas farmacéuticas, ¿verdad? Y no las quiero, ¿verdad? Aquí en la espalda no las quiero. ¿Sí? Pero ¿quién se encarga de hacer células? Las propias células madre, ¿verdad? Entonces inyéctale células. ¿Sí? La que sigue, por favor. Lo que hablabas del sistema neurológico. El cerebro hace, vean bien interesante, ¿se crean nuevas neuronas en el cerebro? Sí. Pero si le preguntan a la gran mayoría de neurólogos y neurocirujanos, les van a decir que no. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y sí, porque desde 1962 se tuvo evidencia que sugería, hace más de 50 años. La que sigue, ¿sí? Pero no es fácil romper mitos, ¿sí? Pero sería muy interesante crear nuevas neuronas por todas las enfermedades que existen ahorita, ¿no? De Alzheimer, Parkinson, problemas, ¿sí? Memoria, ¿sí? Lesiones medulares. Sería muy interesante esto. La que sigue, por favor. La que sigue. Vean por qué todavía se cree que no se hacen nuevas neuronas en el cerebro. En 1906, Santiago Ramón y Cajal dijo eso. En 1906. La que sigue, por favor. Vean lo que dijo. Una vez terminado el desarrollo, las fuentes de crecimiento y regeneración de los axones y dendritas, es decir, de las células del sistema neurológico, ¿sí? Se secan irreversiblemente y se mueren y no se pueden regenerar. Eso lo dijo hace 100 años. Y muchos doctores todavía le creen a algo de hace 100 años. La que sigue, por favor. Pero vean lo interesante, se ve que era buen científico, porque dijo, corresponde a la ciencia del futuro cambiar este duro decreto. O sea, tampoco dijo no es cierto y va a ser para siempre. ¿Sí? Dijo, a lo mejor estoy equivocado, el tiempo lo dirá. Pues sí estaba equivocado, pero para muchos doctores todavía no. La que sigue, por favor. Ya se demostró, ¿sí? Y existe evidencia de que sí. La que sigue, por favor. La que sigue. 20 años desde ya se demostró. La que sigue, por favor. Y se forman en dos partes del cerebro. Ya hasta saben dónde se forman. Pero ¿cuál es el problema? Se hacen muy poquitas. Eso es cierto. ¿Cierto? Eso es cierto. Sí se hacen nuevas neuronas, pero sí se hacen muy poquitas. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Estos son estudios, si ustedes se meten, hay una página del gobierno de Estados Unidos que se llama Clinical Trials, es decir, todos los estudios de investigación con validez científica, ¿sí? Y este es del 2014. Había 385 estudios de células madre, porque el nombre en inglés es Mesenchymal Stem Cells, ¿sí? Mesenchymal Stem Cells es MSC, ¿sí lo ven? De Clinical Trials, pero estudios había 4.349. En 3 años casi subió al doble, y acá casi subió más del 50%. Es decir, francamente está en un proceso de crecimiento el tema. Francamente. La que sigue, por favor. Y obviamente, ¿por qué creen que ha crecido? La que sigue. Por buenos resultados. ¿Sí? Por buenos resultados están creciendo los estudios. Si fracasaran, ¿qué fuera? ¿Para abajo? No. ¿Para qué le metes dinero a algo que ya sabes que fracasó? La que sigue, por favor. En columna, la señora que preguntaba de columna, este es el mejor estudio, es una empresa australiana que se llama Mesoblast. La que sigue. Y lo que hacía Mesoblast, ¿sí? Era sacar grasa de pacientes y le inyectaba dentro de los discos. Lo más científico que existe es esta compañía, la que sigue. Ya va en etapa 3, ¿sí? Buenos resultados en el 70-80% de los pacientes. No es en el 100, no puedes regenerar el 100, ¿sí? Pero el 80% sí mejoran, ¿sí? Pero vamos a hablar de algo que se llama medicina regenerativa. La medicina regenerativa no solo son células, ¿qué son? Biomateriales, ingeniería de tejidos, hacer órganos. Están haciendo órganos a partir de células ya, ¿sí? Vean el ratón, este sí son muy famosos, ¿sí lo ven? Le hicieron crecer una oreja al ratón, ¿sí? Entonces, esto es lo que más viene, ¿eh? Si me dicen, nosotros estamos haciendo lo más sencillo, que es la célula, ¿sí? Y en México ni se diga,
pero en lugares de primer mundo están mucho con biomateriales e ingeniería de tejidos. En Wake Forest, que es el centro más grande de medicina regenerativa del mundo, está en Estados Unidos, trabajan más de 500 personas en medicina regenerativa, ¿sí? Ya hicieron tráquea, ya hicieron esófago, ya hicieron vejiga, ¿sí? Es decir, del propio paciente, ¿sí? Del propio paciente, ¿sí? Pero ¿qué hacen? Biomateriales con células, ¿sí? O sea, tienen capacidad de hacer eso ya. ¿La que sigue? ¿Qué es lo que hacemos? El nombre correcto de lo que hacemos es algo que se llama terapia celular. Es una estrategia en la cual inyecta células dentro del paciente con el objetivo de proveer que el tejido dañado libere factores de reparación para que se recupere mecánica y o anatómicamente. Es lo que haces. Eso significa terapia celular. Inyectar células para tratar de que el cuerpo se repare. Las células no reparan. Las cirugías no curan. Ningún medicamento cura, ¿sí? ¿Quién es el único que puede curarse a sí mismo? El propio cuerpo. Es el único que puede curarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Primero que todo, como pacientes y como doctores. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tratarle de acercar todos los factores posibles al cuerpo humano para que se recupere. Es lo que tenemos que hacer como doctores y como pacientes, ¿sí? Tampoco es responsabilidad única del médico. ¿De quién es principal la responsabilidad? Del enfermo. He escuchado que algunos métodos de células madre no se utilizan directamente inteligentes que van a los lugares que se ocupa. Por eso digo, bueno, pues si hay un tejido donde está el órgano dañado, bueno, tiene sentido, pero si hay una parte, como la parte de los discos, donde no llega la sangre, pues es mejor hacerlo directamente. Entonces, ¿cuál sería la diferencia real de por ejemplo, la madre con la sangre, llegando directamente? O al final de todo es suficiente con la sangre que llegan a estos órganos. Es muy buena tu pregunta y volvemos a lo mismo. Si el tejido no lleva sangre, no va a llegar nada, porque la forma de transmisión es a través de la sangre. Si ese tejido no lleva sangre, no va a llegar nada, ¿sí? Así es, lo tienes que inyectar directo. Y también algo muy interesante es, por eso le llaman células medicinales. Hay algo que se llama sistema parácrino. El sistema parácrino significa, yo inyecto aquí células y realmente no nada más trabajan las de aquí. ¿Qué es lo que hacen todas? Van a ayudar, ¿sí? Es decir, donde las tengas, van a ir a ayudar a estas. Ese se llama el sistema parácrino, ¿sí? Es decir, pero la tienes que inyectar. Si tú me dices, oye, en sangre, yo sí me inyecto en sangre. Y me dices así como doctor, yo me inyecto células. ¿Cuál es el problema de inyectarte células en sangre? El 90% se quedan en el pulmón y de ahí no pasa. Solo el 10% pasan en los pulmones. Entonces sí se desperdicia mucha célula en el camino, ¿sí? Sí se desperdicia mucha célula, ¿sí? Porque se atrapan en el pulmón, el 90%, ¿sí? Pero está muy interesante, por ejemplo, si me dices, para un paciente con pie diabético o con insuficiencia vascular de brazos o piernas, se le inyectas directo en la arteria y ahora sí, ¡zum!, se va directo a donde quieres el problema, pero tienes que inyectarlo directo en la arteria, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que se va de todos lados. Obviamente en pacientes diabéticos con lesión vascular y todo eso, se inyecta directo en la arteria e inyectas local por el sistema parácrino, ¿sí me explico? Es decir, inyectas para que vengan las otras a ayudarles, ¿sí? Sí. Pero sí son inteligentes, pero obviamente no van a llegar. Aquí se... ¿Cómo se quitó eso? Ahí está. Existe mucho fraude alrededor, pero el premio a Yamanaka en 2012 demuestra lo positivo y real de las células madre. Este fue un premio Nobel 2012. Por eso les digo que los últimos años ha agarrado mucho auge el tema de terapia celular, porque se ganaron el premio Nobel por las células inducidas, las que les hablaba ahorita. Ellos fueron los que las desarrollaron. ¿La que sigue?
Y el médico que te diga, no, esto no es cierto, es un fraude, no creen la terapia, no sirven las células madre, desacredita 1 millón de trasplantes de médula ósea que se han realizado a nivel mundial. El trasplante de médula ósea es una terapia celular. Son células, ¿sí? Es una terapia celular. Pero es la única que realmente ha pasado la prueba del tiempo. También es cierto, ¿sí? Es la única que ha pasado la prueba del tiempo. Pero el trasplante de médula ósea es una terapia celular. Es una terapia de células. ¿Sí? La que sigue. Con el tiempo, obviamente, ¿sí? Esto se va a incrementar más, los estudios se van a incrementar más, pero lo más importante, vamos a poder decir ahora sí cuál es la utilidad, cuál es la dosis, ¿sí? Pero es bien difícil establecerlo, les voy a decir por qué, porque es un tratamiento muy personalizado. Es decir, si usted me dice, oye, utiliza mis propias células, ¿sí? Pero no podemos saber cuántas tiene la médula, cuántas están vivas, cómo van a responder, ¿sí? Porque no solo es las células, no es como las medicinas, ¿sí? Que tú es química, tú sabes cuántos miligramos hay y ya. No, en un paciente es diferente y unas células tienen capacidad de responder mejor que otras de otro paciente, ¿sí? Esta es una medicina muy personalizada, no es una medicina de masas, esta es una medicina muy personalizada, ¿sí? Pero en general la medicina debe ser personalizada, ¿o no? Así es la buena medicina. La buena medicina es personalizada, no es de masas, ¿sí? Esta es una medicina muy personalizada, ese es el problema que tiene, ¿sí? Claro, sí, como es esta que, pues a lo mejor podemos tener compatibilidad con un tercero, nos aporta células madres para completar el. Las células madres son indistintas, de quien sean. Si me dices siendo estrictos, lo ideal es que sean de gente más joven. Hay algo que se llama telómeros. Los telómeros es el DNA de la célula, es más joven. ¿Sí? ¿Mande? Más joven. ¿Sí? No es lo mismo una célula madre de alguien de 80 años, ¿sí? Con diabetes, las que le queden, que yo se las rescate, a que se las rescate a un joven, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando se traen estas células madres de la otra que escanea, ¿cómo se puede saber si saben son No, de ahí todas son células. Ahí cuando hacemos médula ósea o cuando hacemos grasa, sí podemos hacer un proceso de aislarlas, pero eso se lleva mucho tiempo. Generalmente lo que hacemos es inyectar un pool de células, ¿sí? En las cuales no solo vienen células madre, vienen también células progenitoras, ¿sí? Porque si es un tejido que está lastimado y yo le inyecto células progenitoras, ¿qué se va a hacer? Vasos. Y lo primero que quiero para que se repare, ¿qué crees que son? Vasos, si no, no llega a la circulación. ¿Sí? O sea, todo esto es muy lógico. Es decir, inyéctale factores de reparación, los que tengas, los que salgan, ¿sí? Porque tampoco puedo saber cuántas células requiere cada quien. Es imposible, porque no podemos saber cuál es el grado de recuperación. Pues esta es una medicina muy personalizada, ¿sí? La que sigue. Siendo claros, ¿sí? El tratamiento de células madre es muy prometedor contra diabetes, insuficiencia vascular periférica, después de infartos, después de embolias, después de lesiones medulares, ¿sí? Obviamente enfermedad de Parkinson, Alzheimer, todo eso. El gasto más importante ahorita en medicina regenerativa es el desgaste de las articulaciones, ¿sí? Pero siendo claramente, todavía estamos en experimentos. Y suena muy feo cuando dice, están experimentando. No, simplemente estamos tratando de identificar las dosis de cada paciente. Y eso es interesante. Tú eres quiropráctico. ¿Le puedes asegurar al paciente que en 10 sesiones va a tener? No, porque hay uno que se puede llevar 20. ¿Sí? Esto es igual, ¿sí? O el cirujano, ¿sí? Pues va a experimentar, es más, te la pongo bien sencilla, le opera un apéndice, es una cirugía probada que funciona, pero siendo estricto es un experimento. ¿Por qué? Porque funciona en el 95, 97, porque un 3, 5% se infectan, ¿sí? Se complican con peritonitis, o sea, no dejamos de hacer experimentos, ¿sí? En lo que hagamos, es más, te la pongo bien sencilla, ¿sí? No sé si sepas, pero te tomas una medicina y a lo mejor esa medicina genéticamente ya no es para ti, si sabes eso, ¿no? A lo que ha avanzado esto, ¿sí? Hay medicinas que ya te pueden decir que genéticamente tú no la vas a procesar. Por eso en medicinas hay unos que fallan.
Hay unos que dicen, oye, a mí esta medicina sí me causa este problema. No, hombre, yo me la tomo y a mí no me pasa nada. Sí, genéticamente estás determinado para no procesar esa medicina. O sea, hasta allá va esto. Al rato nos van a decir para qué medicinas somos buenos, para cuáles no. ¿Sí? Y eso te lo dicen con un cabello, ¿sí sabes eso? Con un cabello, con saliva. Viene mucho ahorita lo que es epigenética. Es decir, estudiar, ¿sí?, desde antes al cuerpo para saber a qué vas a responder. Aquí les sabe, y a qué no vas a responder, a qué medicamentos sí y a cuáles no. ¿Sí? Y yo te digo porque tengo una cuñada con un problema, ¿sí?, y le hicimos un estudio en saliva. Y en este estudio le dice que no tome esta medicina porque va a engordar. Dice el estudio, o sea, en esta medicina. Me lo dijeron muy tarde porque ya se lo habían dado y se había engordado. ¿Sí me explico? O sea, dije, lo dijeron muy tarde, o sea, pero vean lo que dice. Sí, o sea, hasta allá va esto. ¿Sí? Hasta saber hasta dónde tu cuerpo va a responder a cierto tipo de medicamento y cuál no. La que sigue, por favor. Oye, doctor, en esto ahorita lo que mencionaste es ya para procesos de infarto y todo, ¿por qué no llevar un poco un paso atrás, prevención? Lo que acabas de decir, ya se puede saber con los factores de riesgo, con la historia clínica, lo que es el proceso, el medicamento, porque no comienzan un tratamiento previo a... Preguntaste justo en la diapositiva. El problema que tenemos con la sociedad actual, ¿sí?, y yo creo que no solo en México, yo creo que es a nivel mundial, pero cada vez menos, cada vez menos, y sobre todo en países industrializados y bien educados, es la relación dinero-salud. Es decir, la gente está acostumbrada a pagar cuando se enferma. Cuando está sano no quiere pagar. Se le hace gasto innecesario. No le quiere gastar, pero realmente es inversión. No le quiere gastar, pero realmente es inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así nos ha acostumbrado la sociedad. Y si yo te las pongo y dices, sí, yo le digo que comentaba el miércoles en la plática, le digo, yo te estaba platicando con alguien del gobierno, le digo, es que los mismos sistemas de gobierno favorecen esto. Te la pongo bien sencilla. Si tú vas a un hospital público ahorita y está muy lleno, ¿sí?, porque tiene muchos enfermos en el pueblo, lo voy a poner en alguna población, le mandan más dinero el siguiente año. Y oye, no les alcanzó porque tienen más enfermos, les mandan más dinero. Espérate, ese centro está fallando porque tiene mucha gente enferma. ¿Qué debería hacer? Prevenir a la población, no le mandes dinero, castígalo porque no está teniendo una buena prevención. ¿Es lo correcto o no es lo correcto? Esa es la educación. ¿Sí? Pero así sucede también con los médicos y con los pacientes. A mí conmigo, si me dice, Ramiro, estoy sano, voy, no, hombre, no vayas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digo, cuando le vaya a ofrecer algo, lo más seguro es que me va a decir que no, porque dice, ¿para qué? Bueno. Pero digo, es tu carro. Te dice ahí ya, lo compraste nuevecito, lo sacaste de la agencia. Y te dice, llévalo a los 10,000 kilómetros y no pierde la garantía. A los 9,000 ya lo estás llevando. 9,500 ya estás viendo que no te pases porque luego pierdes la garantía. Oye, pero no le suena nada. ¿Como que ya lo llevas o no lo llevas? ¿Sí lo hacemos con los carros? Que es lo más sencillo que vemos, ¿o no? ¿Sí lo hacemos con los carros y no lo hacemos con nuestro cuerpo? No le damos mantenimiento para ponerlo sano. ¿Por qué? Porque se nos hace, como no vas a ver el efecto de que ganaste algo, porque está sano. Dices, ¿para qué le gasto? ¿Es cierto o no es cierto? No, es que la gente quiere ver algo tangible. ¿Sí? Quiere estar enfermo, tomarse algo y que le deje de doler. ¿Sí? Entonces, la relación médico con salud también así es. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que nos paguen los enfermos, no los sanos. Aunque cada vez es menos. O sea, es decir, cada vez la gente ya come mejor y paga un poquito más. ¿Sí? Va a gimnasios. ¿Sí? Se alimenta un poco más orgánico, ya se cuida más. Es decir, sí viene, pero viene lento. México es el país con mayor gasto ¿estamos qué? Estamos ya en primer lugar de obesidad, ¿no? ¿Sí? Estamos ya en primer lugar de obesidad. Y tiene mucho que ver con alimentación. Y tiene que ver mucho con refrescos. El más alto a nivel mundial. ¿Sí? Si me dicen, Ramiro, para ti, ¿cuál es el peor enemigo de la salud? El carbohidrato. En la forma que sea. El carbohidrato es lo peor que puedes comer. ¿Y el otro qué es? Harinas. Si me dices carbohidrato y harinas, sobre todo las refinadas, ¿sí? Son los peores enemigos del cuerpo humano. ¿Sí? Son los peores enemigos del cuerpo humano. La que sigue, por favor. Este es el protocolo ahorita que me preguntaste.
Esta es una compañía americana, ¿sí? Es el protocolo que se llama Longeveron. Longeveron viene de longevidad, ¿sí? En el cual están inyectando 100 millones de células intravenosas, ¿sí? Al paciente adulto mayor, ¿sí? Y le hacen escalas en mediciones, función cerebral, marcha, ¿sí? Bienestar físico, todo eso. Son escalas que están establecidas para un término que me gustó mucho. Yo no lo había escuchado, pero después supe que sí existía, pero no me dedico a eso, ¿eh? Que se llama fragilidad del anciano. ¿Y es correcto el término o no? El anciano es frágil, ¿sí? Entonces es para un término que se llama fragilidad del anciano. Les inyectan 100 millones de células intravenosas, ¿sí? Y ver qué tanto mejoran. Y como son inteligentes, ¿a dónde se van a ir? A donde se requiera, ¿sí? Entonces, en el primer estudio ya tuvieron muy buenos resultados, ya ahorita van en el Trial 2, en el programa 2. Cuando llegan al 4, ya lo pueden comercializar, ¿sí? Pero ahorita, comercializar un producto, ¿sí? Que en este caso ya lo tienen que hacer medicamento para tener la patente, ¿sí? Por ejemplo, el de Mesoblast que le enseñé de disco, pasaron la etapa 1, les fue bien, pasaron la etapa 2, les fue bien. En la etapa 3, ya no dicen que están inyectando células. ¿Qué están diciendo que están inyectando? Un medicamento que contiene células, pero es medicamento, no es células, ¿sí? Para poder ganar una patente, porque si no ganas una patente, ¿de qué sirve gastar millones de dólares en el estudio de investigación? Acuérdense que esto se mueve por dinero, ¿sí? El tercer estudio ya se llama Restrocel, es decir, ya es una droga, es un medicamento, ¿sí? Que contiene tantos millones de células y algunas cosas más, pero son nada más para mantenerlas. Si ganan la patente, ¿qué van a ganar? Muchos años de exclusividad para inyectar a pacientes de disco el producto de ellos. Es una inversión, es válido. Si no, ¿cómo le van a hacer si no, ¿cómo van a gastar millones de dólares? ¿Sí me explico? Y tú me dices, Ramiro, tú le inyectas las mismas, es lo mismo, ¿sí? Pero no tenemos el permiso que le va a dar FDA a ellos, ¿sí? Porque ellos sí gastaron los millones de dólares en que su producto sí vale, ¿sí? Pero las células son células, si están bien hechas, bien trabajadas, bien cuidadas, que no se excluye el riesgo de infección, de que no funcione, ¿sí? Porque no deja de ser un producto, ¿sí? La que sigue, por favor. Si me dicen, la terapia celular, ¿para qué puede servir? Para evitar cirugías, ¿sí? Esta diapositiva está bien interesante. Es decir, ¿sí puede evitar cirugías? Sí, sí puede evitar cirugías, ¿sí? Pero no, algunas veces lo único que podemos hacer es mejorar el estado antes de la cirugía, porque a lo mejor el paciente va a acabar como quiera en cirugía. O si es un paciente que tiene una lesión muy severa del tendón del hombro y que requiere una reparación, pues se las inyectas para ayudarle a que se repare más rápido, ¿sí? Es decir, no, algunos piensan que las células van a evitar las cirugías. Claro que no. Una prótesis de rodilla, la prótesis de rodilla va a seguir existiendo siempre, ¿sí? Porque la prótesis de rodilla es para la etapa 4 de rodilla, ¿sí? Si usted me dice, oye, tengo una etapa 4 de rodilla, me voy a inyectar células, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si no se infecta, 1 de cada 200, 300, ¿sí? Que no le jale y pierda su dinero, ¿sí? Es lo peor que puede pasar. Si no se infecta, es que pierde dinero. Pero ¿por qué? Porque va a acabar en cirugía. La etapa 4 de rodilla, de desgaste de rodilla, es prótesis. No se les quite eso de la cabeza, porque a veces van a centros, ¿sí? Y les dicen que los van a salvar de la cirugía y que son muy buenos y que han tenido. No es cierto. Etapa 4, la gran mayoría son de prótesis finalmente, ¿sí? Pero la etapa 3 puedes alargarle el proceso. Es decir, a lo mejor a ese si le haces que la prótesis se le retarde, ¿sí? Y si me dice Ramiro, y si va a acabar en prótesis, ¿para qué lo retardas? Porque una prótesis, ¿cuánto puede durar? 10, 20 años. Si yo le retraso 5, 10 o 20 años, ¿qué está ganando el paciente? Evitar una cirugía, ¿sí? Evitar un reemplazo, ¿sí? Porque a lo mejor va a acabar como quiera el reemplazo en 5, 10 o 20 años, ¿sí? Pero lo estoy retrasando, ¿sí? Y obviamente si está en etapa 1 o 2, ese paciente le voy a ayudar, estoy más seguro, porque todavía no tiene tanto daño mecánico. Acuérdense que el daño biológico, a través del tiempo se hace un daño mecánico. Si el disco ya está muy lastimado, muy probablemente acabe en cirugía. ¿Siempre? Si el disco no está todavía tan lastimado, probablemente podamos evitar la cirugía o alargar el proceso en que acabe en cirugía, ¿sí?
¿sí? Pero obviamente, ahorita les hablo más, y esto se llama terapia autobiológica. Y otra cosa también, recuperación posoperatoria, es decir, a lo mejor el paciente ya lo operaron, mejoró, pero le quedó cierta molestia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué le estoy acercando? Volvemos a la gráfica anterior, ¿se acuerdan? ¿Qué le voy a acercar a ese paciente para que se recupere? Factores de reparación. ¿Sí? La que sigue, por favor. Aquí, a esta es la volvemos a ver, ¿verdad? ¿Se me explico? Si el paciente no se alcanzó a recuperar, pues déjale agrego factores de reparación. ¿Para qué? Para que se pueda recuperar. La que sigue, por favor. Factores asociados con la posibilidad de éxito. ¿Sí? Obviamente la edad, el grado de afectación o daño, qué enfermedades tiene asociadas, cómo se encuentra del sistema inmune endocrino, por ejemplo. Obviamente es un paciente con diabetes, su capacidad de recuperación es menor. Si tiene problema de tiroides, su capacidad de recuperación es menor. Si tiene problema de hígado, su capacidad de recuperación es menor. ¿Sí? Tiene una capacidad de recuperación menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son factores asociados que hacen que las células no trabajen de forma adecuada. ¿Sí? Obviamente, trastornos gastrointestinales, este es un tema muy interesante. Este es un tema muy interesante. ¿Sí? Y ya después, si quieren una plática con el doctor Cornejo, vengan, bien interesante, porque yo considero que el sistema gastrointestinal es un sistema que no se ha estudiado lo suficientemente bien y que afecta mucho a la salud. ¿Sí? Se ha asociado, trastornos gastrointestinales se ha asociado con problemas de articulaciones, con Alzheimer, con Parkinson, con ansiedad, con depresión, todo este sistema inmune. Somos lo que comemos, decía Hipócrates. Somos lo que comemos, decía Hipócrates. Entonces desde ahí debe empezar la medicina, que tu alimento sea tu mejor medicina. Lo dijo Hipócrates hace muchísimos años. Y sigue vigente, eso sí sigue vigente. ¿Sí? Situación mental y emocional, ni se diga, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay que recordar que el cuerpo humano lo podemos dividir en físico, emocional, mental y espiritual. El cuerpo humano se divide en los 4 seres. ¿Sí? Si yo nada más trato problemas físicos y no atiendo el factor emocional o espiritual que el paciente tiene, a lo mejor no me va a servir de nada. ¿Sí? Entonces por eso es importante también valorar al paciente. ¿Sí? Y a veces fallamos en eso. La que sigue. Obstáculos, obesidad, hiperglicemia, es decir, aumento del azúcar, trastornos endócrinos, mala noticia. ¿Sí lo ven? Ingesta de, vean aquí, esteroides y antiinflamatorios. ¿Sí? Porque inhiben los factores de reparación. ¿Sí? Ejercicio, rehabilitación insuficiente para lesiones articulares, sobreuso, sobrecarga, es decir, lo que ya sabemos. ¿Sí? Son obstáculos para que el cuerpo, pero son obstáculos no solo de terapia celular, son obstáculos para cualquier recuperación de cualquier enfermedad. ¿Sí? La que sigue. Las células mesenquimales del adulto intrínsecamente son curativas, es decir, ellas se dedican a curar o intentar curar. ¿Sí? Pero su efectividad, ¿de qué depende? ¿Cuándo, cómo y dónde está la lesión, enfermedad o el sitio de regeneración? No son magia, aquí no hay magia, no existe la magia. ¿Sí? Todo esto es químico, mecánico, celular. ¿Sí? Aquí no hay magia. ¿Sí? Por eso me da pena cuando de repente escucho anuncios y hablan como si fuera esto magia. No es cierto, es otra estrategia, es una estrategia de tratamiento nada más, que no excluye la medicina convencional, ¿sí? Pero la favorece, y la favorece en forma muy importante. La que sigue. Y hablando de lo que es lo de nosotros, lo de ortopedia, esta es la triada de la curación. ¿Sí? ¿Qué significa? Cuando alguien se lesiona, se lastima, requiere de 3 factores: células que lo regeneren, factores de crecimiento que le ayuden a las células, y un buen armazón o un buen soporte. Y esto equivale, volvemos a lo mismo. Esta es la tierra donde vamos a sembrar nuestras células, ¿sí? Que es la semilla, y en ocasiones hay que ponerle abono o no. Lo mismo, somos naturaleza, tenemos que tener una buena tierra para poder que nuestras semillas con el abono funcionen.
Oye, hay tierra que aunque no le ponga nada, crecen cosas, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Oye, a veces siembras la semilla y no necesita ni abono, ¿verdad? También es cierto. ¿Cuántos no tenemos un terreno también y de repente te sale una planta, ¿verdad? Es decir, hay veces que no necesitamos los tres factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene una capacidad de reparación igual que el cuerpo humano, muy grande. Pero si tenemos los tres factores, nuestra posibilidad de recuperación es más alta, ¿sí? Por eso, estas son células. ¿Acá qué es? Plasma rico en plaquetas, ¿sí? Ozono, ¿sí? Todo ese tipo de sustancias que incrementen los factores de crecimiento, ¿sí? Células, entonces, hormona de crecimiento, testosterona, estrógeno, ¿sí? Todos esos factores que ayuden a que el cuerpo se regenere, ¿sí? Todo esto está acá. Y el armazón, pues somos el cuerpo humano, nosotros. Cuídate. ¿La que sigue, por favor? Entonces, las células mesenquimales, que ese es el nombre correcto, célula mesenquimal, y como es de nosotros, es del adulto, es el nombre técnico correcto, no es célula madre, es célula mesenquimal del adulto, ese es el nombre correcto, ¿sí? Pueden ser propias o de otra persona, ¿vale? Las dos son válidas. Pueden ser frescas, es decir, del mismo día, o se pueden mandar cultivar. Entonces, vale. ¿Sí? Por eso cuando me dicen, oye, ¿qué tipo de me pusieron células madre? Dime, ¿cuáles? No, me las inyectaron en el ombligo. Ay, esos son factores celulares, que es otro concepto, ¿sí? Y ya ni los complico con los exosomas, que es lo que viene ahora, ¿sí? Los exosomas, imagínense que rompen a las células para que salgan todos los factores y no te inyecten células, sino puros factores, que tiene una ventaja. Como no son células, la regulación es menos estricta, ¿sí? Porque no son células, ya las destruyeron, solo soltaron los factores, ¿sí? Oye, también funciona, volvemos a lo mismo, regresamos regresamos a lo mismo. A lo mejor los exosomas, ¿sí? No trae ya células, trae puros factores de crecimiento, y a lo mejor con eso funciona. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Porque no sabemos la capacidad de recuperación de cada cuerpo, ¿sí? Entonces, si alguien me dice, no, yo fui al ozono y me funcionó, sí les creo, porque a lo mejor nada más aumentaron, ¿qué? Factores de crecimiento, y con eso el paciente alcanzó a recuperarse sin necesidad de células. Técnicamente sí, están destruyendo la célula para que libere los factores. Se llama leofilizados. Los leofilizados es células que se mueren porque ya están en polvo, no pueden ser vivas. Entonces, por eso me dicen, es terapia celular porque les pusieron células en el ombligo. ¿Cómo venían? En un polvito. Las células no son polvo, ¿sí? Pero siendo estrictos, sí es una terapia regenerativa, es decir, vienen factores celulares, vienen factores celulares, ¿sí? Pero no son vivas, ¿sí? Son células muertas, así lo quieren ver. Y a lo mejor con células muertas se liberan factores de reparación suficientes para que el paciente mejore, ¿eh? ¿Sí? O sea, a lo mejor con eso funcionan algunos pacientes, porque a lo mejor nada más les hace falta, ¿qué? Un puchito para estimular, ¿sí? A lo mejor no están tan malos, pero si el paciente está muy enfermo, hay que inyectar células vivas, ¿sí? No, faltan dos, tres diapos. La que sigue y ya acabamos. La que sigue. Ay, perdón. ¿De dónde las podemos obtener las autólogas? Grasa, médula ósea y pulpa dental. Son las más comunes. ¿Queda claro? Y los que vengan a la siguiente les voy a regalar una camisa, pero esta todavía no me las hacen. Esta camisa me gusta mucho porque dice, estamos hechos de células, no de medicamentos. Y es cierto, se nos ha olvidado, ¿sí? De que estamos hechos de células, no de medicamentos. ¿Sí? Y el comportamiento de las células en el cuerpo, ¿sí? Yo creo que lo debemos llevar a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra industria, a nuestro trabajo. Es decir, ¿sí?
es la armonía, una civilización armónica entre las células. ¿Sí? Es lo que hace que el cuerpo se recupere. La que sigue, por favor. Este es nuestro correo, cualquier cosa, ¿sí? Utilizo más el de abajo, ¿sí?, que el de arriba, ¿sí? Pero cualquier cosa que les ofrezca, hay una revista ahí donde viene también algo de conceptos básicos de célula, de terapia celular, algo muy importante, y eso sí, hay mucha charlatanería, tengan mucho cuidado, ¿sí? Es más, si me apuran, yo les digo, la gran mayoría de lo que ven es charlatanería, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y sobre todo buscar médicos de confianza, ¿sí? No es magia, aquí no hay magia, no existe la magia en este tipo de conceptos, es medicina, ¿sí? Que es medicina que se encuentra en un concepto de experimentación, sí, porque es una medicina no tradicional, pero que sin lugar a dudas, cuando se logre, ¿sí?, determinar dosis, indicaciones precisas, repeticiones, porque a lo mejor el paciente requiere repeticiones, ¿sí?, se va a lograr un salto impresionante en este tipo de situaciones. Algo de lo más interesante que me ha tocado ver, que me gustó mucho, eso porque lo vi, o sea, es decir, presentaron el video al paciente y todo. Es un paciente con insuficiencia hepática, ¿sí?, es decir, no le funcionaba el hígado, no le conseguían hígado, no había hígados para su tipo de sangre, ¿sí? ¿Qué creen que hicieron? Y dices, para allá va la medicina, así es, ¿sí? Lo operan por vía laparoscópica, le sacan una muestra a lo poco de tejido que le quedaba bueno del hígado, ¿sí? Sacan células y las empiezan a mandar cultivar. Para hacerlas cultivar significa que se reproduzcan, que se reproduzcan, que se reproduzcan, ¿sí? Y en el inter a un marrano le quitan el hígado, ¿sí? El marrano, siendo estrictos, es el que más se parece al ser humano, ¿sí? Es verídico, en columna, en hígado, en sistemas, en todo, ¿sí? Le quitan el hígado al marrano y le hacen un sistema que se llama descelularización, es decir, con un químico destruyen todas las células, solo se quedan los vasos, ¿sí? Y si lo quieren ver así, es como si le quitaras todas las hojas y te quedas con el puro tronco y las ramas, ¿sí? Pues así le quitan. Ya que crecen las células, ¿dónde creen que las ponen? En el árbol, ¿sí? Llenaron todo el hígado de puras células del propio paciente, ¿sí? Lo llenan, lo meten en un aparato para estimular a las células a que trabajen porque no están en su medio normal, ¿verdad? ¿Sí? Y luego se lo ponen al paciente. Ahora sí ya lo abren y le ponen el hígado. El paciente perfectamente bien. ¿Con qué otra ventaja? No requiere medicamentos del sistema inmune porque son sus propias células. Para allá va esto. ¿Sí? Nosotros estamos en lo más sencillo. Vamos para la ingeniería de tejidos de este tipo de conceptos. Entonces, hacer sistemas huecos, por eso si se fijan, ¿qué han hecho ya muy fácil? Vejiga, ¿sí?, uretero, tráquea, es decir, órganos huecos donde le ponen simplemente el polímero o el plástico, el material especial, y ¿qué es lo que hacen? Le siembran las células, y como es hueco, relativamente es sencillo. O sea, cuando digo relativamente sencillo significa es mucho, ¿verdad? ¿Sí? El problema es hacer órganos huecos, hacer sistemas o órganos huecos es relativamente ya lo tienen controlado. El problema es hacer órganos llenos. Hígado, riñón, corazón, ¿sí? Esto es más complejo, ¿sí? Pero lo que es hueco ya lo pueden hacer sin ningún problema, ¿sí? Si un paciente tiene un cáncer de vejiga, se la pueden quitar y le vuelven a poner una de él con sus propias células de otro lado, ¿sí? Entonces para allá va la medicina, ¿sí? Nunca se va a reemplazar la cirugía, esto olvídense, porque algunos lo ponen como si fuera panacea. Evite la cirugía, te ponen ahí, ¿verdad? Evite la cirugía, eso no es cierto, es falso, ¿sí? La cirugía va a tener su lugar siempre, ¿sí? Porque los cambios biológicos se hacen cambios mecánicos tarde o temprano en forma severa en algunos pacientes. Pero si podemos, con quiropráctica, con terapia física, ¿sí?, mejorar las condiciones de las articulaciones, más agregarle factores de reparación, ese paciente puede ser que tenga una mejor calidad de vida y a lo mejor no requiere cirugía, a lo mejor. Pero mucho depende de quién, del paciente y de la alimentación. Volvemos a lo mismo, el ejercicio, no son factores únicos. Este simplemente es una herramienta más
que podemos utilizar para que el paciente se recupere. ¿Les parece? Una cirugía. ¿Sí? No tiene caso hacerlo gastar dinero de oquis. ¿Sí? Es importante. ¿Sí? Y van a centros de columna donde a todos les hacen lo mismo como si fuera receta. ¿Sí? Es una receta de cocina para todos igual. Y no dudo que muchos mejoren, porque al final de cuentas estimulan factores que a lo mejor los hace que mejoren. Pero si seleccionas bien tu paciente, o sea, si me dice, oye Ramiro, en lesión articular grado 3 de rodilla, ¿sí? Hacer terapia celular, sus resultados son del 70-80%, es decir, a 7 o 8 le jala, ¿sí? Pero si la rodilla está chueca, su posibilidad de que le funcione es mucho menos, ¿sí? Entonces, si está chueca la rodilla, no le va a jalar. Si está obeso el paciente y no hace ejercicio, pues no le va a jalar, ¿sí? O sea, hay muchas situaciones que hacen que el paciente gaste su dinero de oquis. Entonces, usted me dice, oye, me voy a hacer una densitometría ósea, ¿va a mejorar mi calidad de hueso en la densitometría ósea? Lo más seguro es que no. No, pero le voy a decir por qué no, porque no es una forma de medir. O sea, la densitometría ósea se puede tomar el mejor medicamento para osteoporosis y difícilmente va a notar diferencia en un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hueso se recambia ¿cada cuánto? 10% por año. ¿Sí? O sea, desde ahí tienes que empezar a valorar eso, ¿sí? Entonces, algo que falla mucho, y nos falla como doctores, pero también nos falla como pacientes, es preparar el terreno. ¿Qué significa preparar el terreno? Volvemos al término que le decía, ¿va a sembrar la semilla? Sí, prepare el terreno. ¿Qué significa preparar el terreno? Hacer ejercicio, buena alimentación, ¿sí? Ir con un quiropráctico, un rehabilitador si es problema articular, ¿sí? Para preparar el terreno, ¿sí? Prepara el terreno y ahora sí, es más, se la pongo bien sencilla. El paciente que salió ahorita, el joven que se fue, que dijo que lo iba yo a tratar, efectivamente le vamos a poner células la siguiente semana, ¿sí? Pero antes de ponerle células, le hice puro plasma rico en plaquetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dije, tengo que mejorar las condiciones del terreno, es decir, antes de poner las células, tengo que preparar la zona. La tengo que desinflamar porque es algo que está muy inflamado. Déjalo desinflamo primero, con puros factores de reparación, ¿sí? Para que a la segunda aplicación, ahora sí, las células tengan mucho menor carga de trabajo, ¿sí? O sea, eso se llama preparar el terreno. Y nos falla, le voy a decir por qué, ¿sí? El paciente que vino de fuera, ¿de dónde venía? Desde Morelia o no sé dónde. Viene para células por la artritis reumática, ¿sí? Y lo vi y le dije, cero. No le va a funcionar, usted viene muy mal físicamente. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Preparar el terreno. ¿Sí? ¿Qué significa preparar el terreno? Véngase en 2 meses, lo pasé con el doctor Cornejo, un buen plan nutricional, disminuya la ingesta de esteroides porque él no batallaba, como se sentía más mal, tomaba más cortisona. Pues menos le va a funcionar, ¿o no? Menos le va a funcionar la terapia celular, toma mucha cortisona. ¿Sí? Entonces tienes que preparar el terreno. Pero lo que sucede es esto, ¿sí? Digo, no hombre, ya lo tengo aquí, déjale pongo células porque a lo mejor ya no regresa, ¿verdad? Déjame gano un dinero. Pues así no es, señora. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Tienen que primero estar conscientes, y por eso es lo importante de esta plática. Ahora usted ya debe saber que tiene que preparar mejor su terreno para cuando venga la aplicación. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Y eso es básico, y es algo que falla. Igual para una cirugía, no le estoy diciendo que nada más es para esto, Para una cirugía es exactamente lo mismo, ¿sí? Para la vida diaria, para una boda sí bajamos de peso, ¿sí? Pero para una cirugía no, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, hay que preparar el terreno. El principal responsable de su salud, ¿quién es? El propio paciente. Nosotros como médicos solo nuestra función es orientarlo, llevarlo en el camino y facilitarle las cosas con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido, ¿sí? Pero el responsable de la salud es el propio paciente. Y el problema que tenemos con la sociedad actual es que quieren todo rápido, fácil y sin esfuerzo, ¿sí? Así está la sociedad actual, ¿sí? Quiere todo fácil, rápido y sin esfuerzo. Y si se puede gratis, mejor, ¿sí? Y eso en salud, cuando tienes 10, 20, 30 años, 40 años, es gratis. Casi siempre la salud es gratis. De aquí a la joven, ¿sí? Tan jóvenes, tan sanos, la gran mayoría. El problema es que arriba de los 40 años, sobre todo si no nos cuidamos, ¿sí? Ya la salud no es gratis. Tenemos que luchar por mantenerla.
Tenemos que hacer un esfuerzo diario por mantenerla, ¿cierto? Y el problema es que la salud, es bien interesante el concepto. Tengo una plática que se llama Aprendiendo de Salud. Si un día les interesa, se las damos. Pero es todo el concepto de salud. Y en el concepto de salud está el que el único responsable de sí mismo es el propio paciente. Nosotros le ayudamos, ¿sí? Pero el responsable de la salud sigue siendo el propio paciente. Y tenemos que hacernos artesanos de nuestra salud, ¿sí? Y esto no significa, el problema en esto es que significa privarte de algunas cosas, ¿sí? ¿Es cierto o no? Es privarte de algunas cosas, pero de vez en cuando tienes que dar un lujo. Es decir, no sé, aquí Cornejo me dio una dieta y bajé 14 kilos, ¿sí? En 4 o 6 meses, ¿sí? Porque estaba panzoncillo, ¿sí? Y dije, me estoy descuidando, ¿sí? Hazme un plan, y no me dio una dieta, realmente estoy mal, me dio una orientación nutricional, ¿sí? Porque eso es lo correcto, es una orientación nutricional. Es una orientación nutricional, te dice, vete por aquí, y ya, y bajas 14 kilos, te mantienes los 14 kilos, sí, pero de repente él es vegano, no le hagan caso, ¿sí? ¿Sí? Como carne, ¿sí? No es buena, él me dice que no es buena y yo creo que tiene razón, ¿eh? No estoy diciendo que no tenga razón, yo creo que tiene razón, no es buena. Sí, pero es un placer mío, ¿sí? Me gusta. Bueno, cuando lo hago de perdido como una buena carne y no lo hago tan seguido, ¿sí? El alcohol no es bueno, sí, pero de vez en cuando se me antoja un tequila, una cerveza, sí, pero no todos los días, ¿sí me explico? Tienes que compensar, haces más ejercicio, haces más esfuerzo, haces más dieta y te compensas con los gustos, ¿sí? Yo a veces le digo a mis pacientes, más vale un pastel de buenas que una ensalada de malas. Sí captan el concepto, ¿sí? Pero no siempre, ¿verdad? Pero no siempre. Entonces, nosotros somos los únicos responsables de nuestra salud. Y eso es algo muy importante que el paciente tiene que captar. Porque le deja la responsabilidad al médico, ¿sí? No es cierto. Tú eres el responsable de tu salud. Perdón, te he interrumpido. Muy importante también, mencionar que yo soy ginecólogo, todos corremos, entonces a lo mejor en el caso de ella habría valido la pena también su reposición estrogénica, tal vez testosterona, que eso pues, es el principal factor de osteoporosis, llegar a la menopausia, o en el caso que fue el quirúrgico, suplementar estrógenos y ver a lo mejor sus densitometrías cómo se mantienen, porque a lo mejor le pueden hacer las madres, pero el factor importante se mantiene ahí al final de cuentas. Doctor, pero es que se me olvidó decirme que también me dieron un suplemento japonés que tiene un chorro de vitaminas y un chorro de proteínas y unos test que tienen romero, oliva, y eso lo tengo que tomar por un año. Eso es porque el doctor me dijo, si no tomas esto, tus células no te van a durar. Dice, de perdido tienes que tomar un año este suplemento alimenticio para que te duren 10 años. Y aparte hago ejercicio todos los días. Las células. ¿Viste la planilla del laboratorio de Manolo de Guadalajara? Lo vi algo así, ¿no? Las células no duran 10 años. Sí, el chiste, lo interesante es, lo que dice el doctor es válido. Sí, o sea, a lo mejor lo primero que necesitas es un buen reemplazo hormonal, mejor alimentación, hacer ejercicio para preparar el terreno, ¿sí? Y luego ya las células, ¿sí? Es igual con la rodilla, a lo mejor se me dice, oye, la rodilla, Ramiro, ¿qué opinas? Híjole, ¿sabe qué? A lo mejor primero le pongo ozono, o le pongo plasma rico, o le pongo ácido hialurónico, un tratamiento tradicional que es válido, ¿sí? Que tiene su utilidad, antes de poner las células, para preparar a la rodilla para recibir las células, ¿sí? Cada paciente es diferente, es una medicina muy personalizada, ¿sí? Les agradezco mucho su atención, ¿sí? Porque ya nos pasamos del tiempo, muy amables todos, ¿sí? Hay poquitos que manejan esto, no sé si por ejemplo usted lo maneja aquí a nivel local o tiene algún distribuidor, depende de lo que utilice. Por ejemplo, yo hago medicina ginecológica regenerativa también, pero sobre todo con plasma, láser, algunas otras terapias ahí locales, más tipo dermatológicas. Entonces, por ejemplo, a mí hace poco me recomendaron, yo la verdad no he manejado células madre, me recomendaron para una paciente con líquido refractario también unas células madre que manejan sobre todo dermatólogos, que se llama APE, no sé dónde se ubican, y según está aprobada por COFEPRIS y FDA, pero no sé si a lo mejor las que usted maneja
sea específicamente para sus padecimientos, porque según me comentaron, según el padecimiento del paciente, ellos hacen sugerencias, pero no sé si ustedes están manejando específicamente con algún laboratorio o las mandan a solicitar por alguna otra cosa, ya que es algo que ahorita no se conoce tanto y no tenemos de dónde recurrir. Es muy buena. De confiable. Sí, es muy buena tu pregunta. Te voy a decir qué sucede. Hay mucho fraude. Claro. Es muy triste. Hay mucho fraude. Te voy a decir hacia dónde voy. Por ejemplo, cuando hacemos un tratamiento con células autólogas del propio paciente, ¿sí? Contamos las células. Hay algo que se llama contadores celulares. Entonces contamos las células. No podemos diferenciar, siendo estrictos, claros, cuántas son células madre, cuántas son hematopoyéticas, cuántas son progenitoras. Siempre, o sea, contamos las células, nada más. Es lo único que tenemos capacidad ahorita, ¿sí? Contamos las células, ¿sí? Entonces, cuando hemos pedido de banco, ¿sí? Porque es bien interesante, si usted me dice, oye, 100 millones, ¿sí? De células, 40, 50 mil pesos, 60 mil pesos, dependiendo del laboratorio. Y de repente te llegan unos y te dicen, no, me te cuestan 20. Ay, canijo, te llama la atención, ¿sí me explico? Porque puedes reducir el costo al tratamiento al paciente. Y luego recibes la muestra, las cuentas no son las que te dicen y muchas están muertas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque no, como son tan lábiles, ¿sí me explico? Y no hay una forma de poderlas contar usted como paciente, ¿sí me explico? Realmente no sabe cuántas le están poniendo. Eso es lo triste de esto. ¿Sí me explico a lo que me refiero? ¿Sí? Entonces, también como doctor, no es fácil. Y lo que dices tú es cierto. Hemos pedido de 4 laboratorios, ¿verdad? Uno es el que nos manda más o menos lo que nos dice. Los otros 3 no nos mandaron nada, ¿sí? Es más, una estafa casi completa, como el 80% de la estafa. No, una nada más es la buena. Y las otras 3 nos mandan mucho menos de lo que dicen, ¿sí? Entonces dices, menos puedes hacer una medicina basada en evidencia. En eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque te están mandando cosas que no son ciertas, ¿sí? Entonces no es fácil, la entiendo perfectamente, no es fácil. Me queda perfectamente claro, no es fácil. Y la ventaja cuando van con uno, así como nosotros, ¿sí? Es que operamos y no operamos. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Es decir, yo le puedo decir si es de cirugía o no es de cirugía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de ver de los dos lados. Pero cuando van con un cirujano, que solo se dedica a operar, pues nada más va a haber pura cirugía. Decían que el que tiene cabeza de martillo a todo le da cabeza de clavo, ¿verdad? Así es esto. Y el que pone puras células le va a decir que sí es candidato, porque no sabe ver más que células, ¿sí? O terapia celular. Entonces es bien difícil, ¿sí? Es bien difícil. No es fácil encontrar la gente que está haciendo las cosas serias. Ahora en 2 semanas voy a Canadá, ¿sí? Se junta la asociación más importante de esto, que ya la encontré, batallé para encontrarla, ¿sí? ¿Sí? Batallé para encontrarla. ¿Por qué? Porque tú sabes, eres doctor. Recibes invitaciones a cursos a los cuales realmente te dirigen a poner sus células, ¿sí? Y a que sí funcionan las células, pero así también nos dirigen con las medicinas, ¿eh? Nos invitan a pláticas, ¿sí? Para decirnos que su producto es mucho mejor que los otros, ¿sí? ¿Es cierto o no? Y gratis. No, tienes que pagar, ¿sí? Porque ese es lo triste del gremio, de mucho del gremio médico, ¿sí? Es que solo van a congresos o cursos que les pagan las casas. Entonces, si solo vas a un curso, ¿sí? Porque te paga la casa, ¿qué creen que van a recibir? Información de la casa. Te van a dirigir, es lógico, es negocio, no está mal, ¿sí? Es lógico, es parte de lo mismo, ¿sí? Yo conocí el mundo enseñándome a poner tornillos y placas y clavos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un negocio. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Así se mueve la medicina, ¿sí? Cuando me metí a esto de terapia celular, ¿sabe quién me ha pagado un curso? Nadie me lo quiere pagar. A quien se lo pida, nadie me va a pagar un curso de células, no les interesa ese tipo de terapia porque no es negocio, ¿sí? Y si yo le digo a un banco de células, oye, págame el curso, ¿qué crees que me dicen? Pues no, ¿por qué? Porque de repente vas a pedir las otras y no las mías, porque células son células, ¿sí? No hay patente, ¿sí? En cambio en las otras cosas sí hay patente. Entonces, la medicina va a cambiar, yo estoy seguro. 5, 10 o 20 años, esto ya va a pasar la prueba del tiempo. Vamos a saber cuáles son las indicaciones, vamos a saber más de cuáles son los buenos candidatos, malos candidatos, vamos a ver, ¿sí? 5, 10 o 20 años, ¿sí? La medicina está cambiando, ténganlo por seguro que en 5, 10 o 20 años esto
Va a decir, no, ¿te acuerdas cuando vi al doctor Ramiro en el 2019? ¿Sí? No tenía ni la menor idea, no tenía la menor idea. En 20 años esto va a cambiar, porque ahora sí vamos a tener indicaciones precisas, ¿sí? Y esto va a estar ya regulado. Alguien que cambió mucho la regulación, sepas, es Japón. Japón cambió totalmente su regulación en este tipo de terapias. ¿Por qué? Porque, hablando rápido nada más, es en Estados Unidos, ¿sí? Experimentos en animales, ¿sí? Y ya pasando el experimento en animal, ¿sí? Puedes empezar a experimentar en humanos, ¿sí? ¿Sí? Poquito, ¿sí? Y luego ya que haces muchos, ahora sí ya se puede regularizar, ¿sí? Pero tienes que hacerlo tú como laboratorio, tú como... ¿sí? Japón cambió su regulación, ¿sí? Los japoneses vieron que esto es válido, es real, los japoneses saben, ¿sí? Y no tienen tanto mercado gringo, no se manejan tanto por dinero como el gringo, en el sentido estricto, ¿sí? Y dijeron, ¿sabes qué? No, tú solo demuéstrame que en algún otro lugar del mundo ya se está haciendo y que es válido, aunque no lo hayas hecho tú, ¿sí? Demuéstrame que otro lado del mundo ya lo está haciendo, ¿sí? Si tú me lo demuestres, te doy permiso de hacerlo, pero con la salvedad de que me tienes que documentar todo esto. Todo lo que hagas me lo vas a tener que documentar, porque te voy a dar un permiso transitorio, y si realmente lo que estás haciendo funciona, en 7 años te doy el permiso definitivo. Es decir, se están brincando 5 años a los gringos, ¿sí? Entonces en 5 o 10 años el que va a manejar el mercado de ese tipo de estudios va a ser Japón, porque se va a brincar a todo el mundo, porque les dijo, nada más demuéstrame que en otro lado lo están haciendo, ¿sí? Y te doy permiso de hacerlo, pero bajo reglas. Es decir, tampoco es experimentar por experimentar. Me tienes que hacer los datos, pacientes, te puedo llegar a visitar, siempre. Entonces, ¿por qué? Porque se gasta mucho dinero en investigación tirada a la calle, ¿sí? Por la regulación actual, ¿sí? Entonces Japón cambió su regulación y los gringos el año pasado empezaron a decir, ¿sabes qué? Nos van a comer el marnado, ¿sí? Y están viendo de cambiar su regulación también. ¿Por qué? Porque es lógico, no tengo que hacerlo yo. Si ya alguien más lo hizo y lo hizo bien, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Ya lo hizo él. ¿Es válido o no es válido? Es válido, ¿sí? Pero acá no, en algunos lugares como México ni se diga, ¿verdad? ¿Sí me explico? Tienes que hacerlo tú y todo. Espérate, si ya está demostrado en otro lado, ¿sí? Ya está demostrado en otro lado. Por ejemplo, regenerativos, algunos láser ya están muy documentados desde hace mucho tiempo, pero por ejemplo plasma, aquí todavía no está todavía ahí en veremos, células madre igual. En cuanto al manejo con, por ejemplo, con PIS o con el paciente, cómo se hace y todo el trámite, si el paciente te lo pide, pero por ejemplo células madre todavía no está, ahí sí, pues hay que hablar directamente con el paciente, pero en cuanto a la regulación no sé qué tanto problema sea. Yo la verdad lo más que manejo es plasma y le va bastante bien, pero en cuanto a esto ya no sé. Es que no hay muchas lagunas en la legislación de todos los países, ¿eh? ¿Sí? Es decir, la medicina regenerativa es una laguna en todos los países y por eso se presta a abusos, ¿sí? Pero por ejemplo, uno de los países más difíciles para la medicina regenerativa es Estados Unidos y tiene más de 500 centros de medicina regenerativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de cuentas hay algo que se llama medicina compasiva. Es decir, si el paciente ya agotó todos los recursos tradicionales, ¿sí? Y no tiene otra opción, es válido hacer este tipo de terapias. En Estados Unidos sí lo manejan como medicina compasiva, ¿sí? Pero no está tan bien regulado y en México tampoco. Y por eso se abusa de los dos lados, ¿sí? De todos lados se abusa. Pero la medicina regenerativa es la medicina del futuro en el concepto. Es la medicina del futuro. Es, antes de que te haga un daño mayor, ponlo en mejores condiciones. Ese es el concepto, ¿sí? Por ejemplo, si usted me dice, tomo artritis reumática, 25 años, sí sirve la medicina regenerativa, es decir, las terapias celulares sí le puede ayudar, pero hay que preparar el terreno, ¿sí? Hay que preparar el terreno, ¿sí? En la artritis de rodilla, sí sirve, hay que preparar el terreno. Oye, esa etapa 4 no va, es de cirugía, ¿sí? Va a acabar en cirugía, sabiendo que va a acabar en cirugía. Y no está mal etapa 4, ¿sí? Hacerse una terapia celular, pero con el conocimiento claro de que no va a evitar la cirugía. Si el paciente le dices eso, es válido el tratamiento. Si al paciente le levantas una falsa expectativa de que va a mejorar, ¿sí?
y que se le va a quitar su dolor para siempre, por 10 años, es falso. ¿Sí? ¿Cuánto viven las células? Por eso le digo, no es cierto. ¿Cuánto viven las células? Estas células no viven más de varios días. Estas no viven más de varios días. Las inyecte vivas, no duran más de varios días. ¿Pero para qué sirven? Para despertar en el cuerpo humano la capacidad de reparación que estuvo dormida. ¿Sí? Para eso sirven. ¿Sí? Aunque ya no estén, ya iniciaron el proceso. ¿Sí? Eso es para lo que sirven, porque no duran 10 años ni 5 años. ¿Sí? Pero inician el proceso de reparación. ¿Sí? Y a veces con eso es suficiente. ¿Sí? A lo mejor requiere un reforzamiento, probablemente. ¿Sí? Depende de la respuesta del paciente. Pero si me dicen una lesión de rodilla, ¿cuánto se tarda en verse el efecto? 2-3 meses. En 2-3 meses usted puede empezar a valorar el efecto de la terapia celular. ¿Sí? Si usted me dice que a la semana le quitaron el dolor, le pusieron cortisona. Porque no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a reparar en 3 ni 5 días. ¿Sí? ¿Sí? Se tardan de 6 semanas a 2-3 meses en verse el efecto. Es cortisona. Sí, porque le voy a decir qué sucede. Y por ejemplo, si usted me dice, con los que voy ahora en Canadá son los que más hacen terapia celular a nivel mundial con atletas de alto rendimiento, que el negocio son atletas de alto rendimiento, ¿sí? Porque ellos sí valen, todos valemos dinero, pero me refiero, ellos valen por lo que hacen, ellos son dinero parado, ¿sí? Entre más rápido lo recuperes es mejor, ¿sí? Porque es dinero, ¿sí? Nosotros tenemos prisa, pero menos que ellos, ¿sí? Ellos valen muchos millones de dólares por estar un mes antes. Entonces, en ese tipo de pacientes, obviamente, si usted me dice, oye, gasté 30, 40 mil pesos, es lo de menos para ellos, ¿verdad? Recupéralo, vale más en la cancha, ¿sí? Entonces, se está utilizando mucho en ese tipo de terapias, para ese tipo de atletas. Lo único que dicen es doping o no es doping, ¿sí? Porque a veces te metes al otro, oye, es doping, ¿no? Se están poniendo cosas para mejorar su estado físico, sí, pero es válido porque están lastimados, ¿sí? Nada más tienen que avisar, ¿sí? Tienen que avisar, ¿sí? Pero sí funciona. La terapia celular creo yo que funciona, tiene su utilidad. Hay unos pacientes que no son candidatos. La única contraindicación absoluta de células madre o la aplicación de terapia celular con células mesenquimales, ¿cuál es? Que eso es lo importante que sepan. Única contraindicación absoluta, ¿sí? Cáncer. Si el paciente tiene cáncer, está contraindicado colocar células, ¿sí? ¿Por qué? Porque las células son inteligentes, ¿verdad? ¿Y cómo ven al cáncer? Como una lesión. ¿Qué creen que hace con el cáncer? Lo hace crecer más, lo estimula. Entonces, antes de colocar células, también tienes antecedente de cáncer, búscate, ¿sí? Porque no debes colocar, y no porque las células que apliquemos o se apliquen cause cáncer, ¿sí queda claro? ¿Sí? Pero lo estimula, ¿sí? Entonces, pero hay un tipo de terapia celular contra el cáncer, esa es otra cosa, ¿sí? Hay unas células de laboratorio, ¿sí? Que sí se utilizan para atacar al cáncer, se llaman células dendríticas, eso sí existe en México, ¿sí? ¿Sí? Y son células que se hacen en laboratorio del propio paciente, ¿sí? Para atacar al cáncer propio, ¿sí? Imagínense que es como si fuera una vacuna de su propio cáncer, eso sí existe en México, pero no son células madre, se llaman células dendríticas, ¿sí? Esas son para atacar al cáncer, ¿sí? No son células madre contra el cáncer, porque de repente veo también eso y digo, no es cierto, esas no son células madre, ¿sí? Esas son células dendríticas, son especiales contra el cáncer, pero no son células madre. La célula madre está contraindicada en pacientes con cáncer, ¿vale? Les agradecemos, muchas gracias por su atención.